Buenos días de nuevo. Continuamos la jornada con la segunda mesa. Me complace ceder la palabra a continuación al vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, al profesor Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí también, que va a presentar a los ponentes de la siguiente mesa, a la profesora Esther Carrizosa, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y al profesor Juan Bautista Vivero Serrano, compañero además de Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social en la Universidad de Salamanca. A los dos les agradezco mucho que aceptaran intervenir en esta mesa. Es un placer para nosotros y nosotras escucharos. Cuando quieras, Jaime. Muy buenos días. Para mí es un placer y una alegría estar en esta sede y en esta jornada, porque constituye la primera piedra de un camino de colaboración con el Consejo Económico y Social de Castilla y León, con el cual afortunadamente hemos firmado un convenio. Es doble alegría porque el presidente del Consejo Económico y Social, el profesor Enrique Cabero, es un gran amigo y miembro de la asociación, las dos cosas, hace ya muchos años y personalmente persona querida. Bueno, nos parecía a ambas partes que la contratación temporal tenía que tener un hueco importante en esta primera actividad. Y por eso hemos decidido titular esta segunda mesa como el reto de la disminución de la temporalidad en España. Y quisimos hacerlo de una forma bifronte, teniendo en cuenta, por un lado, con carácter general, la temporalidad y, en segundo lugar, focalizada en el empleo público. En cuanto al contexto general, no cabe duda de que la temporalidad es uno de los objetos importantes y potentes del diálogo social que ahora se está produciendo. De este diálogo que debe culminar en una reforma importante y ojalá, como está intitulado en el programa de gobierno, en la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. En este contexto, recientemente se ha publicado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se refiere a la simplificación de los contratos y a la existencia de una modalidad única de contrato temporal, de un contrato formativo, de un contrato indefinido ordinario. Evidentemente es una expresión muy gráfica y muy telegráfica de lo que tiene que ser, sin duda, una reforma profunda del mercado de trabajo en cuanto a la contratación temporal. Y para hablar de este tema está en esta sala, telemáticamente, pero está evidentemente la profesora Esther Carrizosa Prieto, a la cual, en nombre de la asociación, quiero agradecerle su aceptación para este reto importante, y a mí me consta que difícil que es hablar de la contratación temporal en este momento. La profesora Esther Carrizosa es titular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y ha centrado su trabajo académico, doctrinal, en temas que son muy importantes en nuestra disciplina. Yo quisiera destacar sobre todo sus contribuciones en materia de libertad sindical e igualdad, pero también un tema que ha estado muy en el centro del debate últimamente, quizá no lo esté tanto ya, pero lo ha estado, que es la relación entre despido y enfermedad y en general el impacto de la enfermedad en la relación laboral de las personas trabajadoras. Desde la asociación hemos querido, por una parte, darle pluralidad generacional a este acto. Las dos personas que van a intervenir pertenecen a una generación
que hoy en día está cobrando todo el protagonismo en la disciplina. Y en particular, quisiera destacar que la intervención de la profesora Esther Carrizosa ha tenido que ver con su participación suya en alguna proposición de ley sobre esta materia. Yo le agradezco, por supuesto, en nombre de la asociación, y si se me permite arrogarme este atributo en representación también del convenio suscrito con el Consejo Económico y Social de Castilla y León en su presencia. Y seguidamente también voy a presentar, para que luego intervengan sin solución de continuidad, la segunda materia y el segundo interviniente. Es casi el azar, el destino, que estemos hoy hablando de este tema cuando ayer se publicó en el BOE el decreto ley 14/2021, que precisamente pretende reenfocar la temporalidad en el empleo público. Ojalá que este decreto ley, producto del acuerdo de lunes y producto del Consejo de Ministros del martes, permítaseme la coincidencia temporal, sea el chupinazo para que de alguna forma se reduzca la temporalidad, como es tan necesario en el empleo público. Quisiera asimismo destacar también que es un privilegio contar con la intervención de Juan Viero Serrano, Juan Bautista Viero Serrano, que es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca. Y yo podría destacar muchas cosas de su faceta académica. Él ha dedicado gran parte de su vida académica a estudiar la huelga en servicios esenciales, pero también se ha aproximado a múltiples facetas. Quisiera destacar en particular que es secretario de una de las revistas referenciales en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es Trabajo y Derecho. Trabajo y Derecho, casi rememorando este libro primigenio de Otto Kampfreund. El profesor Vivero Serrano además ha compaginado su trayectoria académica con una intensa vida profesional. Actualmente presta servicios en la Defensoría del Pueblo, en Madrid, pero su nombre también obedeció a su anterior servicio público como letrado al servicio de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Si ha habido dos protagonistas en la materia que vamos a hablar, protagonistas dialécticos, casi podríamos decir, han sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo. Por lo tanto, Juan Vivero ha estado en la cocina de esta dialéctica y nos parecía, sobre todo, una persona idónea para tratar esta materia, y más lo digo hoy en este factor desencadenante que constituye el Real Decreto Ley de ayer. Ojalá que podamos mantener un rico debate sobre este tema. Yo sí que les pido a ambas personas que se ajusten mucho a un tiempo que, por favor, no debería superar los 25-30 minutos a lo sumo, para que podamos tener un pequeño debate a la vez que cumplimos estrictamente el horario como debe ser. Esther Carrizosa, gracias otra vez más y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Entiendo que se me escucha perfectamente. ¿Es así? Sí, no, sí. Confío en ello. Bien. Quiero empezar mi intervención agradeciendo, por supuesto, a la Asociación Española de Derecho del Trabajo la invitación que ha cursado para reflexionar aquí, que me ha cursado para reflexionar aquí sobre la reforma de la contratación temporal. Y, por supuesto, también quiero dar la enhorabuena a la Asociación y al Consejo Económico y Social de Castilla y León por la organización de este foro, un foro que está centrado en el análisis de las reformas laborales y de seguridad social para la recuperación económica tras la crisis sanitaria COVID-19. Un evento que es tan interesante como necesario,
En cuanto tenemos por delante o estamos sumergidos en un escenario de reformas que pretenden transformar, se ha dicho ya, transforman significativamente nuestro ordenamiento jurídico-social y además que lo pretenden transformar de forma pues, prácticamente inminente, ¿no? El profesor Cabeza ha mencionado el plan de recuperación y los plazos que se establecen en el plan de recuperación, pues no vaya más allá de 2024 con respecto a las distintas inversiones y no más allá del 2023 con respecto a las distintas reformas. Entonces será una transformación y será una transformación acelerada. Bien, voy a intentar compartir una presentación, a ver si... a ver si me sale. Creo que sí. No pido excusa porque no estoy acostumbrada a usar esta plataforma. En nuestra universidad nos obligan a utilizar otra donde queden, pues, creo que ya está. Bien. Me voy al inicial y empezamos. Bien, por todos ustedes es sabido que el debate sobre un nuevo modelo de estatuto de los trabajadores ha sido una constante en los últimos años en la doctrina laboralista española y que dicho debate pues, se ha quedado interrumpido o quedó interrumpido con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID-19. La interrupción, podríamos decir, no ha ocasionado o no ha producido un efecto anestesiante sobre las distintas discusiones que se venían desarrollando, sino todo lo contrario. Las ha enriquecido y las ha enriquecido con nuevas interesantes perspectivas surgidas sobre todo con la denominada legislación de la emergencia y perspectivas que necesariamente van a estar presentes y lo están siendo ya en esa reforma de la regulación estatutaria. Piénsese, por ejemplo, pues, en la regulación del trabajo a distancia o en las nuevas perspectivas que puede desarrollar la suspensión total o parcial de la relación laboral a través del expediente de regulación temporal del empleo. Una de las consecuencias más relevantes de la crisis económica generada por la COVID, desde mi punto de vista, ha sido la reafirmación en el cambio de orientación de las recomendaciones que los distintos organismos internacionales efectúan en relación con políticas económicas y sociales. Y supone una reafirmación en ese cambio porque han dejado de incidir en la austeridad y ponen el centro ahora en la protección de las personas. Ciertamente, y por supuesto es innegable, se podría decir que estas orientaciones ya habían aparecido con anterioridad, precisamente como reacción a la gestión de la crisis de 2008 y muy especialmente por la consideración de los efectos que la automatización y la revolución digital pueden provocar en los ciudadanos europeos y sobre todo y concretamente en las personas trabajadoras. Sin embargo, no cabe duda de que estos planteamientos se han generalizado e intensificado a raíz de esta crisis sanitaria. Este cambio afecta significativamente al tema de mi intervención en la reforma de la contratación temporal, como les voy a poner de manifiesto enseguida. Que la reforma de la contratación temporal es una necesaria o es una reforma necesaria y urgente, creo que constituye una afirmación que es compartida por la generalidad de los laboralistas. Fundamentalmente porque España ha llegado a un punto insostenible desde la perspectiva social
con un nivel de precariedad que debería sonrojar a cualquier actor político, pero también desde la perspectiva jurídica, con un nivel de inseguridad en las normas de contratación y en su acomodo a la regulación comunitaria, que debe hacer reflexionar muy seriamente a todos los operadores jurídicos y a todos los que intervenimos en una o en otra forma en la configuración de nuestro sistema de relaciones laborales. Considerar el sistema de contratación laboral en España requiere necesariamente de un análisis de datos y de su puesta en relación con las políticas de contratación y de empleo que se han venido desarrollando en nuestro país en los últimos años, fundamentalmente con el objeto de identificar los aciertos y los errores. No es mi intención suministrar un exceso de información sobre estas cuestiones, puesto que estoy segura que todos ustedes pues, están al tanto de la situación del empleo y la contratación en nuestro país, pero sí que quiero destacarles algunos de los más significativos. En esta primera transparencia, como pueden ver, se muestran los contratos indefinidos y temporales que se han celebrado en los últimos 18 meses. Hemos cogido el año 2020 y 2021. Y la tónica es siempre la misma, ¿no? Los contratos indefinidos suponen alrededor de un 10%, mientras que los contratos temporales suponen pues alrededor del 90%. Si echamos la vista hacia atrás, hacia otros años pasados, pues podemos ver que la tónica es la misma. O sea, llevamos así años y años. Les destaco por significativo un ligero incremento de la contratación indefinida en los meses de marzo y abril de 2021 y que parece que pudieran achacarse pues, a las distintas campañas que ha realizado la Inspección de Trabajo en relación al abuso de contratación temporal en nuestro país. Otra serie de datos que a mí me gustaría ponerle de manifiesto es el de las cifras de la precariedad, ¿no? En España. Ahí tienen los afiliados al régimen general por tipo de contrato en marzo de 2021 o a marzo de 2021, siendo un total de 14.451.142 trabajadores. Tienen los contratos que se registraron a tiempo parcial, los fijos discontinuos, los temporales a tiempo completo y los temporales a tiempo parcial. Tienen también la cifra de desempleados y he introducido, porque me parecía significativo, las personas trabajadoras o el número de personas trabajadoras que se encuentran en ERTE. Si nos centramos únicamente en las modalidades contractuales, o sea, en las personas que estén realizando la prestación de servicios, el índice de precariedad sería del 40%. Si incluimos a las personas desempleadas, elevaríamos la cifra a 9.718.000 personas. Es, por tanto, la precariedad un problema también estructural, además de la contratación temporal, por supuesto, y del desempleo también, de nuestro sistema de relaciones laborales. Para terminar con el manejo de los datos, les pongo esta imagen o este gráfico donde se contextualiza la situación española con el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Como ven, el panorama
es un poco desalentador y también un poco vergonzante. Y nos debería llevar a reflexionar, en primer lugar, sobre cómo hemos llegado a esta situación. Es una reflexión que les aseguro que han venido realizando los laboralistas más consolidados y una reflexión que se ha ido extendiendo en los últimos años pues, a golpe de sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Estos análisis coinciden en señalar a una serie de factores, se han puesto ya de manifiesto por el resto de ponentes, las políticas activas de empleo, el fomento de la contratación temporal, políticas que se han desarrollado hasta el año 2020 y que aún todavía se siguen desarrollando, sobre todo en el fomento de la contratación temporal de personas con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, pero también se pone de manifiesto cómo en la primera década de 2000, en la década de 2000-2010, se produce una expansión tanto de la normativa, pero no tanto de la normativa como de la interpretación jurisprudencial que facilita el uso de la contratación temporal. Y muy significativamente, esta ampliación se conecta y se legitima casi de forma generalizada con los fenómenos de descentralización productiva. Bien, perdón. Todo ello ha llevado a convertir primero y a consagrar después la contratación temporal como un fenómeno estructural que ha permitido flexibilizar la entrada, permanencia y salida del mercado de trabajo de millones de trabajadores sin que hasta la fecha se hayan adoptado políticas o medidas lo suficientemente eficaces como para revertir esta situación. Y esta anomalía, tienen ahí la anomalía laboral española, esta anomalía de nuestro sistema contrasta, por no decir que choca frontalmente, con los nuevos planteamientos y estándares normativos que está imponiendo el derecho internacional a través del soft law y, y también a través de normas vinculantes o las normas vinculantes que dimanan de él, sometiendo a los sujetos que intervienen en el sistema de relaciones laborales a una inseguridad jurídica insostenible y ya prácticamente inabordable. Y digo que contrasta porque desde el año desde 1998 ha emergido con fuerza un concepto, si quieren pues podríamos usar también una idea fuerza, que pone sobre la mesa el trabajo decente. El trabajo decente como un concepto que viene a atender a la dimensión global de la globalización. Un concepto que poco a poco se ha ido extendiendo, ha ido impregnando los distintos instrumentos normativos y que ha pasado, obviamente, a las normativas, ha terminado pasando a las normativas comunitarias y a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Eso con respecto al derecho blando, si quieren, aunque reitero que tenemos ahí la Carta Social Europea, que obviamente no es derecho blando porque ya se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico. Pero bueno, si nos centramos en el derecho de la Unión Europea, en las directivas, no cabe duda que los efectos de contratación temporal son estas dos que les destaco aquí, las que más trascendencia podrían tener. La primera de ellas es la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada y la segunda, otra más reciente, la 2019/152,
relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Me podrían decir que efectivamente pues, esta directiva se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español a través del Estatuto de los Trabajadores. No así en el empleo público, donde parece ser que la transposición no se hizo hasta ayer. Y tendrías que darle la razón. Efectivamente, está transpuesta al ordenamiento jurídico. Pero no podemos obviar que la incesante labor del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas llamando la atención a España sobre el abuso en la sucesión de contratos temporales pone de manifiesto que dicha transposición, a pesar de ser formalmente adecuada, no está desplegando el efecto que debería. En palabras del tribunal, no está desplegando el efecto útil. Vamos a centrarnos en sus exigencias con la finalidad pues, de determinar cuáles son los obstáculos reales que está encontrando esta directiva y extraer, si es posible, los elementos que podrían servirnos para la futura reforma de la contratación temporal. Bien, ahí tienen los principios básicos de esta directiva. Considera la contratación por tiempo indefinido como la regla general y como una manifestación del principio de estabilidad en el empleo. Obviamente se acepta la contratación temporal como forma que favorece a determinadas ocupaciones y actividades, como no podía ser de otra forma. Pero luego, y que esto es lo que tiene, pues podríamos decir, utilizando una expresión quizá vulgar, patas arriba al ordenamiento jurídico español en relación a la contratación temporal, sobre todo en el ámbito de las administraciones públicas, contiene dos cláusulas que suponen una intervención mínima en el ordenamiento de los estados. La primera de ellas es la cláusula 4, que está dirigida a evitar la desigualdad injustificada entre trabajadores temporales e indefinidos. Y la segunda es la cláusula 5, que se dirige a evitar el uso abusivo de la contratación temporal. Bien, con respecto a la cláusula 4, evitar la discriminación entre trabajadores temporales y trabajadores indefinidos, se ha aplicado sobre todo con respecto a los contratos de interinidad, ¿no? Porque todos conocemos la sentencia Diego Porras, Montero Mateo, Diego Porras II, etc. Se produce en esta materia una evolución en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en el caso de Diego Porras II, por el que se permite o se habilita a que el Tribunal Supremo realice una interpretación en la que sostiene que no existe discriminación entre los trabajadores temporales e indefinidos por el simple hecho de que los temporales no reciban una indemnización o reciban una indemnización inferior, porque existe una diferencia fundamental que es la presunción de fijeza de la extinción de relación de los primeros con respecto a los segundos. Sin embargo, esta doctrina, que es muy, muy confusa y que está hecha pues, a base de vaivenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se vuelve a poner en entredicho en una sentencia hace poquito muy cercana, del 3 de junio, en el caso Imidra, y por la que el Tribunal Supremo, todos ustedes lo saben, ha tenido que rectificar su jurisprudencia sobre los contratos de interinidad y que reconoce pues, una serie de principios importantes, muy importantes a efectos de
yo diría de sucesión de contratos temporales, pero también de compensaciones disuasorias a modo de indemnización, con lo cual estaremos otra vez debatiendo esta posible diferencia de trato, ¿no? No me voy a centrar más en este aspecto porque creo que mi compañero lo tratará con bastante extensión. ¿Cuál es obviamente las dos son cláusulas importantes, ¿no? Y las dos están cumpliendo una función importantísima a efectos de controlar la contratación temporal. Pero si hubiese que realzar alguna de ellas, pues obviamente yo me quedaría con la cláusula 5. La cláusula 5 está dirigida a evitar el uso abusivo de la contratación temporal, pero derivado de una utilización sucesiva de contratos temporales. Esto es importante porque no se centra en el primer contrato, o sea, no estamos diciendo que la directiva esté exigiendo expresamente el principio de causalidad en la contratación temporal, pero sí que es verdad que lo exige a través o en las sucesiones de contratos temporales. Y lo hace a través de 3 fórmulas distintas o 3 posibles fórmulas que pueden utilizar los estados, pero siempre con la advertencia de que ninguna de esas fórmulas puede poner en peligro el objetivo o el efecto útil del acuerdo marco de la directiva. Y por supuesto que las medidas deben ser proporcionadas y además también tienen que ser efectivas y disuasorias, con objeto de poder garantizar la plena eficacia de la finalidad de esta cláusula, ¿no? Como digo, son 3 posibles medidas a disposición de los estados que podrían articular otras y que podrían articular otras como medidas equivalentes. ¿Cuáles son? En primer lugar, establecer razones objetivas para la renovación de los contratos, siempre que se trate de necesidades temporales y no de necesidades permanentes. Limitar la duración total de los sucesivos contratos de trabajo o limitar el número de renovaciones. Esta es una de las medidas que no está prevista en el ordenamiento jurídico español, porque el ordenamiento jurídico español se inclina por la primera y por la segunda, ¿no? Por la primera, en virtud del principio de causalidad, y por la segunda, estableciendo una determinación de límites a la duración total de ese encadenamiento, ¿no? Que es la regla del artículo 15.5. No se ha optado por la posibilidad C, pero quizá pues, deberíamos ir pensando en optar también por ella, porque sería bueno para limitar, pues, por ejemplo, las micro o contrataciones, ¿no? Que están, y ya lo sabemos todos, ¿no? En auge en el ordenamiento jurídico español. Bien, como les he dicho, intento y quiero insistir en esto, el principio de causalidad no está recogido en la contratación temporal, en la primera contratación, no está recogido ni deriva expresamente de la jurisprudencia comunitaria, pero sí que es verdad que ha reconocido que es una medida proporcionada, que es efectiva y que es disuasoria para cumplir con el objetivo de esta cláusula. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bien, ¿cuáles son en rasgos generales, podríamos decir, la interpretación que se tiene que hacer de estas cláusulas o de estas distintas posibilidades? En primer lugar, las razones objetivas para la renovación. En todo caso, lo hemos dicho ya, y la jurisprudencia es muy insistente en este aspecto. Esto tiene que servir y su finalidad es que se excluya la contratación temporal para cubrir, o por lo menos la sucesión de contratos temporales, para cubrir necesidades permanentes.
¿Cómo se definen estas razones objetivas? Se definen atendiendo a la naturaleza de las tareas a desarrollar y de las características inherentes a cada una de las suyas. Es decir, necesidades temporales y no permanentes. Pero sí que es verdad que la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ha considerado que también son causas objetivas o podrían serlo la persecución de un objetivo legítimo de la política social de los Estados. Por ejemplo, la protección del embarazo, la maternidad o la conciliación. De forma que en nuestro ordenamiento jurídico pues estaríamos hablando pues, de los contratos de interinidad por sustitución, claramente causales de acuerdo con el ordenamiento comunitario, el contrato de relevo, que bueno, sobre el que existen bastantes divergencias, ¿no?, en su interpretación sobre si cabría o no cabría, y por supuesto también pues, todas las políticas aquellas de contratación temporal a causal que están conectadas con las políticas de empleo y que se dirigen a los trabajadores que tienen especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, ¿no? O sea que, ¿qué pasaría con estos tipos de contratos? Estos tipos de contratos en principio serían lícitos, aunque lo hemos dicho ya, o se ha dicho ya esta mañana, no sería lo más adecuado promulgar o impulsar la contratación temporal de estos colectivos. En todo caso, y con independencia de que existan esas razones objetivas, la jurisprudencia exige que se cumpla con el efecto útil. O sea, que las medidas tienen que cumplir con el objetivo de la propia directiva, que es prevenir y sancionar la sucesión de contratos temporales con carácter general. Bien. La segunda medida es la de limitar la duración total de los sucesivos contratos de trabajo. Esta se traslada al ordenamiento jurídico español a través del artículo 15.5, con esa regla de conversión de contratos temporales en contratos indefinidos, cuando el trabajador pues, lleva 30 meses contratado durante 24 meses durante un periodo de 30 meses. Se excluye del cómputo los contratos formativos, porque así lo permite la directiva, pero también en nuestro ordenamiento jurídico pues, se han excluido los contratos de interinidad, lo que ha sido pues, un tremendo error, y también los contratos de relevo. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en relación con esta cláusula? Lo fundamental, o sea, los aspectos fundamentales, para no entretenerme mucho más. ¿Es suficiente con establecer razones objetivas para la renovación? O sea, el contrato de interinidad, por tener una causa objetiva, no estaría sujeto a la regla de prevención y sanción del uso el uso abusivo de la contratación temporal sucesiva. No. El cumplimiento de una de la causa objetiva no excluye de cumplir con la otra medida que viene o que se prevé en nuestro ordenamiento jurídico y en la directiva, ¿no? Porque, o sobre todo en aquellos casos en que esa razón objetiva pues, no consigue dar o no consigue prevenir y sancionar pues, esa contratación o ese uso abusivo de la contratación temporal, que es precisamente lo que ha ocurrido con el contrato de interinidad. Una segunda cuestión. La expresión utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada incluye la prórroga automática de los contratos de trabajo de duración determinada o no la incluye. Se puede considerar que un contrato que ha sido prorrogado es un único contrato y por tanto queda fuera o al margen de la directiva comunitaria de esta cláusula, o
se podría considerar que la prórroga de estos contratos podría incurrir en una utilización sucesiva de contratos de duración determinada. Bien, el tribunal en este sentido también realiza una interpretación expansiva. También se ha plasmado en esta última sentencia, ¿no?, en la de 3 de junio de 2021, en el caso Imidra, y en el que dice que si excluyéramos estas prórrogas de la protección comunitaria de la directiva, podría comprometer el objeto y la finalidad y el efecto útil del acuerdo. Y ello llevaría a precarizar las relaciones de trabajo y permitir la utilización de contrato temporal para cubrir necesidades empresariales estables y permanentes. Tienen ahí la sentencia del Tribunal Supremo por el que se ha actualizado la interpretación que se lleva sosteniendo durante un cierto tiempo, y le llamo también la atención sobre esta sentencia por la advertencia que hace a la jurisprudencia nacional de los distintos estados, ¿no? Como llama la atención sobre que la interpretación del Tribunal de Justicia no puede ir en contra de una disposición o en contra del ordenamiento jurídico del Estado, pero sí que puede requerir la rectificación por parte de la jurisprudencia que considere oportuna cuando estas interpretaciones no se adecúan al derecho comunitario. Bien, otro aspecto más. La medida debe abarcar cualquier abuso en la contratación sucesiva, y lo abarca, pero lo abarca cuando se trata de contratos celebrados por un mismo trabajador, pero también, y en este sentido pues no hay duda, tiene ahí la jurisprudencia, cuando se trata de varios contratos para ocupar un mismo puesto de trabajo por diversos trabajadores. En este sentido, pues hay que volver otra vez al efecto útil de la cláusula y tener en cuenta esta cuestión. El Estatuto de los Trabajadores, a estos efectos, en este sentido concreto, remite a la negociación colectiva en el artículo 15.3, remite en el apartado 3, remite a la negociación colectiva, pero lo hace de una forma bastante genérica y por tanto sin garantizar pues que esto se vaya a cumplir, ¿no? Y de hecho, pues la negociación colectiva hasta ahora no ha efectuado este tipo ni ha articulado este tipo de control para evitar que un mismo puesto de trabajo sea objeto de sucesivos contratos temporales. Bien, llegamos por último ya a los abusos o los efectos jurídicos de los abusos en la contratación temporal. ¿Cuáles deben ser? La directiva se limita a establecer que los estados deben adoptar las medidas para atajar el abuso en el encadenamiento de los contratos temporales y que esas medidas deben ser proporcionadas, que tienen que ser lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el ordenamiento jurídico español? La regla del artículo que se contiene en el artículo 15.5, la contratación, o sea, la transformación en contrato indefinido. Sobre ella el tribunal ha dicho que no es una medida que derive obligatoriamente de la directiva, pero sí que se considera una medida válida por ser proporcionada, efectiva y disuasoria a los efectos de lograr los fines propuestos. En segundo lugar, la transformación en contrato indefinido no fijo. Sé que esto ha sido conflictivo, bastante conflictivo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y también bastante conflictivo en nuestro ordenamiento jurídico por cuanto choca con las normas que deben, o los principios que deben regir en el ámbito del empleo público, sobre todo cuando estamos tratando de los contratos de interinidad. Pero también tenemos que decir que el caso Imidra vuelve a decir, una vez más, y separándose de otros pronunciamientos, que se considera una medida válida a efectos de cumplir con los objetivos del acuerdo. Existe también otra posibilidad, ¿no? Porque podemos establecer sanciones pecuniarias, ¿no?
pueden establecer sanciones que afecten al trabajador, a las condiciones del trabajador, pero también a las condiciones en relación a su retorno al puesto de trabajo, pero también se pueden establecer sanciones económicas. Actualmente, todos lo sabemos, se califican, o sea, la transgresión de esta normativa sobre la contratación temporal, se califican las LISO como infracciones graves y bueno, pues dada el volumen de contratación temporal que tenemos, pues no parece que sea muy disuasorio, ¿no? Por lo tanto, cabría la posibilidad de plantearse si tipificarlas como infracciones muy graves, elevando, por tanto, el nivel de las sanciones. Y en relación a la indemnización del despido, todos sabemos que actualmente la indemnización por despido improcedente pues está en 20 días de salario con un máximo de 20 mensualidades, pero se podría plantear también, en vez de acudir a la indemnización, que es una posibilidad que reconoce el derecho europeo, el Tribunal Superior de Justicia, en concreto, se podría también plantear pues, la posibilidad de acudir al despido nulo y a la readmisión inmediata de la persona trabajadora, ¿no? Hace poco el profesor Eduardo Rojo se planteaba esta posibilidad, ¿no? Y decía, por muy peliaguda que sea, pues hay que ponerla encima de la mesa. Y ciertamente tiene razón, hay que ponerla encima de la mesa. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones que podemos extraer del derecho comunitario en relación con nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y estas conclusiones son muy aceptadas en el ámbito de la doctrina laboralista. La primera es que el principio de causalidad no ha supuesto un freno en el abuso a la contratación temporal, ni tampoco en el encadenamiento de contratos temporales. Y quizás sea porque la regulación legal no atiende adecuadamente este principio y requiere, creo que ahí tenemos prácticamente consenso, una reforma que apueste de forma clara y rotunda por una aplicación real y efectiva. Una aplicación real y efectiva que erija el contrato por tiempo indefinido como la modalidad ordinaria y, por supuesto, que acepte la contratación temporal como una excepción, pero como una excepción causal para preservar el principio de estabilidad en el empleo. Se podría también considerar la potenciación y la clarificación de la dimensión indefinida del contrato fijo discontinuo, puesto que es la otra modalidad indefinida, la contratación temporal, de la que no podemos prescindir. Y, por supuesto, reconducir la contratación temporal a causas objetivas, de acuerdo con la jurisprudencia y los criterios que está manejando, cuando son claros, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Y lo que sí está claro es que lo exige de tareas de carácter transitorio y en ningún caso de tareas permanentes, aunque lo realice con respecto a la sucesión abusiva de contratos temporales. Nosotros lo tenemos que plantear con respecto al principio de causalidad que rige pues desde la primera contratación temporal. Y luego, por otro lado, también habría que regular claramente las causas objetivas que posibiliten la contratación, eliminando la problemática, la ambigüedad y el efecto expansivo que se ha generado con la regulación actual. Como saben, el contrato ya, por favor. Sí, el contrato de obra y servicio, con esa autonomía y sustantividad propia, los problemas que ha dado y que está dando con esta sentencia de 24 de junio el contrato fijo de obra, o la vinculación con la duración de contratas y la confusión con la eventualidad. Con respecto al contrato eventual, por supuesto, eliminar esa confusión con el contrato fijo discontinuo y el uso abusivo que se viene detectando, que en realidad pues, viene a cubrir una genérica insuficiencia de plantilla. Y luego con el contrato de interinidad, pues eliminar o podría considerarse el no reflejo del contrato de interinidad por ocupación de vacante, puesto que no está en la regulación estatutaria.
Como tercera medida, eliminar los contratos de carácter temporal a causal, reduciendo la tipicidad contractual, la precariedad de las condiciones de trabajo y la inseguridad, y por tanto apostando por unas políticas activas de empleo para colectivos de trabajadores con dificultades para acceder al mercado de trabajo que se vuelquen en el contrato indefinido. Y luego, por último, atajar efectivamente y eficazmente el uso indebido de la contratación temporal. El límite máximo, como saben, lo tenemos en el artículo 15.5, aunque prohíbe el encadenamiento de los contratos temporales y su conversión en indefinido, pero esta regla no impide la sucesión de distintos trabajadores con contratos temporales en las mismas tareas cuando ese sería el problema, ¿no? Entonces sería necesario mantener esta regulación y quizá introducir alguna más, ¿no? O sea, alguna más que se refiera a la conversión indefinida de aquellos contratos que se están usando para cubrir puestos de trabajo permanentes. Considerar incumplimiento como infracción grave y, como ya he dicho, considerar la posibilidad de indemnizaciones lo suficientemente disuasorias o directamente la nulidad del despido de las personas trabajadoras contratadas en fraude de ley. Bien, con eso tenía aquí algunas referencias sobre el componente 23. Son las referencias que todos conocemos, las que están en el plan de recuperación, porque como saben, aunque la reforma laboral pues, en este momento se está discutiendo, no existe ningún documento que haya trascendido a la prensa, ¿no? O sea, no, al público en general, sí algunas indicaciones que ha dado la prensa, pero que realmente son puntos de partida que tendrán que negociarse con los agentes sociales. En todo caso, sí les aconsejo pues, que echen un vistazo de este componente. Una lectura sosegada pues, puede poner de manifiesto por dónde va la reforma o cuál ha sido el punto de partida o la propuesta inicial del Ministerio para la reforma de la contratación temporal, que coincide en muchos aspectos con las que derivan del derecho de la Unión Europea. Disculpen el exceso de tiempo. Muchas gracias y quedo a su disposición pues, para cualquier duda o intervención o discusión que quieran plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carrizosa. Sin solución de continuidad y le ruego que se tenga el tiempo, profesor Juan Vivero. Muchísimas gracias. Les saludo a todos ustedes muy cariñosamente, a las personas aquí presentes en este magnífico salón, la mayoría de ustedes muy queridos compañeros y amigos, y saludo también a los internautas que pueda haber. Pese a la informalidad de mi intervención, poco académica, quizá más al uso, en todo caso elegida por mí, más al uso en los ámbitos político y económico, pese a la informalidad de mi intervención aquí sentado, no quisiera dejar la oportunidad académica de mostrar mi más profundo agradecimiento a los coorganizadores de este muy oportuno foro. A la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, siendo como es mi primera intervención. Hablaba el querido profesor Jaime Cabeza de los profesores que pertenecemos a una generación algo más joven, no tan joven yo en comparación con la profesora Carrizosa. De mi generación debo ser uno de los socios más fieles, si la fidelidad se mide, y no es cualquier parámetro, por asistencias a congresos nacionales, congresos europeos, congresos mundiales, otro tipo de jornadas, presentación de comunicaciones, y por tanto esa fidelidad seguramente sea uno de los motivos principales de esta invitación, por la que me siento muy
muy satisfecho. Muchísimas gracias. Y desde luego el agradecimiento al Consejo Económico y Social de Castilla y León, presidido por mi amigo y compañero Enrique Cabero, que algo también habrá tenido que ver para que protagonice yo esta intervención. Y mi agradecimiento a los coorganizadores por el tema que me han asignado. Este es un tema al que yo le tengo mucho cariño, lo abordé por vez primera de manera profunda con motivo de la habilitación nacional para el cuerpo de profesores titulares de universidad. Algunas de las personas aquí presentes tuvieron ocasión de escucharme en su momento y no he dejado de frecuentarlo desde entonces en algunas ocasiones. Si no recuerdo mal la última, hace ya algunos años, por invitación de Susana Rodríguez para la revista jurídica de Castilla y León, de nuevo Castilla y León muy presente. Y no puede ser un tema más querido para mí y de más rabiosa actualidad. Lo decía antes Jaime Cabeza. En los últimos días hemos tenido varios episodios que conectan muy de lleno con esta temática. No solo el Real Decreto Ley 14/2021 que entra hoy en vigor, también, y las ha mencionado la profesora Carrizosa, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio, en el caso Imidra, muy relevante, después me referiré brevemente a la misma, y la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2021. Mi agradecimiento, por tanto, a los coorganizadores que no me podían hacer más feliz. Empiezo acotando el tema objeto de la ponencia, que es evidentemente muy amplio. Contratación temporal y empleo público no es un tema que pueda abordarse en una intervención que espero que sea verdaderamente ligera, de no más de 30 minutos de intervención, aunque solo sea porque en su momento aparecerá publicada la intervención en la revista de la asociación. Empiezo, por tanto, por excluir el empleo público temporal en régimen administrativo. Los funcionarios interinos, el personal estatutario temporal de los servicios de salud, con una problemática desbordante que no podríamos acometer en una intervención breve como esta. Y dentro de la contratación temporal en el empleo público en régimen laboral, permitan la redundancia, evidentemente son muchísimas las cuestiones que podrían ser objeto de selección. Yo he escogido solo dos, pero no dos cualesquiera. Pretendo ocuparme de la relación laboral temporal, después insistiré en ese adjetivo, relación laboral temporal, de los trabajadores indefinidos no fijos y en el contrato de interinidad por cobertura de vacante. Solo dos cuestiones de un ámbito temático extraordinariamente amplio, pero no dos cuestiones cualesquiera. Son seguramente las dos que presentan un mayor interés objetivo, también las que han protagonizado una problemática jurisprudencial de muy largo recorrido, con esa dialéctica a la que se refería Jaime Cabeza entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, y además estas dos materias o asuntos son en los que tiene más sentido una intervención que pertenece a una mesa que lleva por título el reto de disminución de la temporalidad. Evidentemente, ese reto no solo tiene que ver con los indefinidos no fijos y con los interinos por cobertura de vacante, pero es ahí donde, entiendo yo, fundamentalmente hay más tarea por realizar. El contenido de mi ponencia gira en torno a dos núcleos temáticos. En primer lugar, la labor jurisprudencial del TJUE y del Tribunal Supremo dirigida a la tutela o protección de estos colectivos de trabajadores temporales. Y en segundo lugar, la labor, o quizá mejor, el reto legislativo
de disminución de la temporalidad focalizada en estos dos colectivos, muy en particular de la mano del reciente Real Decreto Ley 14/2021. Permítanme que les adelante las dos ideas principales que con posterioridad serán objeto de desarrollo y que tienen que ver con estos dos ámbitos temáticos objeto de mi ponencia. Respecto de la labor jurisprudencial de tutela de estos colectivos de trabajadores temporales, empleados públicos temporales, podría decirse que esa labor jurisprudencial está ya agotada, o casi, en el sentido de que ha llegado hasta donde podía en lo que a la tutela o protección de los trabajadores se refiere. Podría también decirse que con ese agotamiento de la labor jurisprudencial se satisface la cláusula quinta de la Directiva Europea sobre contratos de duración determinada, en el sentido de la prevención y o sanción del abuso en la contratación temporal sucesiva. Entendida la contratación temporal sucesiva no en un sentido formalista y literal, sino de una manera material y teleológica, tal y como lo ha hecho, había algún antecedente, pero lo ha hecho de una manera mucho más frontal, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio del año 2021. Esa labor jurisprudencial de tutela ya se ha producido, no sin contratiempos, no sin vaivenes, pero esa labor está ya, por así decirlo, agotada. Y en lo que al reto de la disminución de la temporalidad se refiere, poco más, entiendo yo, podría esperarse de la jurisprudencia. Poco más podría esperarse. Fundamentalmente, y permítanme la coloquialidad, porque por mucho que se haya reconocido un régimen extintivo e indemnizatorio que tutela a los indefinidos no fijos y a los interinos por cobertura de vacantes, y eso pudiera entenderse que satisface la exigencia europea de prevención y sanción, lo cierto es que aquí se tira con pólvora del rey. Y por tanto, que haya indemnizaciones que deban abonarse a los indefinidos no fijos y a los interinos por cobertura de vacantes, no caigamos en la ingenuidad, no va a solucionar el problema de la temporalidad, de la que tenemos en la actualidad y de la que pudiéramos volver a tener en el futuro. Eso conecta con la segunda parte de mi intervención, con el reto legislativo de disminuir de una vez por todas la excesiva temporalidad en el empleo público. Constituye, desde luego, un hito muy relevante el Real Decreto Ley 14/2021, aprobado hace 2 días, publicado en el BOE de ayer y en vigor desde hoy. Pero si me permiten la valoración un tanto superficial, a mí me ha cogido esta legislación de urgencia, como se decía antes, de veraneo, y no la he podido estudiar con el detenimiento que me gustaría. Por tanto, espero equivocarme en mi valoración inicial. Nada me gustaría más que equivocarme en mi valoración inicial y superficial de este Real Decreto Ley 14/2001. Porque sin duda apunta en la buena dirección, eso es innegable, no solo porque sea producto del diálogo social, y estamos en una casa del diálogo social institucionalizado en Castilla y León, sino porque ciertamente hay medidas que van en la buena dirección. A mi juicio, el problema es que esas medidas se quedan cortas, resultan insuficientes. Y en esta materia es difícil no caer en el escepticismo, porque aquí llueve sobre mojado, por mucho que esto se nos presente fundamentalmente por los medios de comunicación, también desde el escenario político y sindical,
como algo muy novedoso, en realidad de novedoso tiene bien poca cosa. Este es un problema que arrastramos ni se sabe desde hace cuándo, y las muchas intervenciones legislativas que se han llevado a cabo en el pasado pues no han logrado solventar este problema de una vez por todas. Me temo que este Real Decreto Ley 14/2021 contribuirá a mejorar la situación, pero si no se le dota de medidas más ambiciosas, pues en no demasiado tiempo la temporalidad en el empleo público volverá a ser un problema relevante. Como este Real Decreto Ley tendrá que ser objeto de tramitación parlamentaria, será seguramente por el procedimiento de urgencia, quizá por ahí algunas de esas medidas que yo he echado en falta pues pudieran ver la luz. No sé, no conozco si en el diálogo social en relación con la reforma del Estatuto de los Trabajadores se está o no tocando este ámbito. Por las noticias que yo tenía en su momento, no muy de detalle, pues no parecía que las cosas fueran a ir por ahí. Pero evidentemente también por esa vía el margen para la implementación de medidas que de una vez por todas intenten que no vuelva a repetirse de aquí a unos años este problema crónico de la temporalidad en el empleo público, pues sobre todo porque aparentemente la solución del problema debería ser más sencilla en el sector público que en el sector privado. Acabar con la temporalidad en el sector privado, todos sabemos que por mucho que el legislador se empeñe, y lo hará, no resultará tarea fácil. Aparentemente, las causas de la temporalidad excesiva en el empleo público estarían más en la mano del legislador poder remediar. Bien, abordo a continuación, de manera algo más detallada, cada uno de los dos ámbitos temáticos a que me acabo de referir. En primer lugar, la labor jurisprudencial de tutela de los trabajadores indefinidos no fijos y de los interinos por cobertura de vacante, y en segundo lugar, el reto legislativo de terminar de una vez por todas con una excesiva temporalidad en el empleo público. Les había dicho antes, y lo retomo ahora en un minuto, que para mí y para muchos de los aquí presentes, la relación laboral de los indefinidos no fijos es una relación laboral temporal. Es verdad que el Tribunal Supremo no ha querido nunca abordar este asunto de manera frontal, seguramente porque no hacía falta, aunque en la jurisprudencia del Supremo, desde luego, hay algunos mimbres que permiten afirmar con rotundidad que estamos ante una relación laboral temporal. Sui generis, todo lo que se quiera, pero en relación laboral temporal al fin y al cabo. De hecho, más implícita que explícitamente, también esa es la línea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por si hubiese alguna duda, la característica fundamental de esta relación laboral temporal es que está con la espada de Damocles de la extinción siempre pendiente, sea por amortización, sea por cobertura reglamentaria. Eso no es compatible con la estabilidad en el empleo que caracteriza a toda relación laboral fija, muy en particular en el empleo público, donde la estabilidad en el empleo está especialmente reforzada frente a esa misma estabilidad en el empleo en el sector privado. Por tanto, una estabilidad en el empleo público fijo especialmente reforzada casa mal con una relación laboral que está abocada tarde o temprano a la extinción. Y no a la extinción por otro tipo de causas que siempre son posibles, a la extinción porque hay que remediar una situación que puede provenir de un fenómeno patológico o no, algo en lo que insistiré después porque tiene su importancia. Bien, en la tarea jurisprudencial de protección de estos colectivos de empleados públicos temporales,
habría que destacar dos grandes líneas. Luego podríamos introducir otras más, pero dos grandes líneas. Una primera línea que tiene que ver con el reconocimiento judicial, por si hiciera falta, y efectivamente ha hecho falta, el reconocimiento judicial del principio de igualdad de trato entre los indefinidos no fijos y los fijos de plantilla. Por mucho que así esté establecido a nivel europeo y a nivel interno en el Estatuto de los Trabajadores, no han faltado ocasiones en las que normas legales, fundamentalmente autonómicas, normas reglamentarias, productos de la negociación colectiva o decisiones unilaterales han puesto en cuestión ese principio de igualdad de trato. Y la jurisprudencia se ha visto en la necesidad de afirmar la vigencia de ese principio de igualdad de trato. 4 ejemplos les pondré, podríamos introducir muchos más. Uno primero muy relevante del Tribunal Constitucional. No voy a mencionar los números de las sentencias porque como esto quedará por escrito, pues ahí lo tendrán ustedes. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016 que viene a reconocer que no se puede distinguir en materia de reducción de jornada y salario como medida para la reducción del déficit público, no se puede distinguir entre los indefinidos no fijos sometidos a la reducción de la jornada y el salario y los fijos de plantilla quedándose como estaban. Es una sentencia del año 2016 particularmente importante porque viene a rectificar una sentencia previa que había dado por buena la distinción. Por eso la menciono de manera muy particular. Y otros 3 ejemplos más de sentencias del Supremo que tienen que ver, la primera, con los traslados voluntarios, en principio vedados, no recuerdo qué norma, convenio o decisión unilateral lo había establecido así, traslados voluntarios a los que dice el Supremo, por supuesto, aunque no sea este un asunto exento de polémica, que lo es, tiene voto particular. Yo mismo en su momento en una reseña en Trabajo y Derecho puse de manifiesto que había algunos flecos sobre los que podría reflexionarse, pero en principio el Supremo reafirmó que en materia de traslados voluntarios los indefinidos no fijos no pueden ser objeto de un tratamiento peyorativo en comparación con los fijos de plantilla. Otra sentencia, también del año 2016 me parece, o del año 2018, no lo recuerdo bien, muy importante en materia de promoción profesional y promoción económica. Además, una sentencia con una vocación de generalidad notable, que a mi modo de ver no solo había de centrarse en la promoción vertical, también en la promoción horizontal. Y un último ejemplo que pongo por el componente gallego de la asociación, por Jaime Cabeza y María Emilia, que no la veo ahora mismo entre público, una sentencia más reciente del 2020 sobre los bomberos forestales de la Xunta de Galicia, cuyo pase a la segunda actividad a partir de los 60 años no se permitía a los indefinidos no fijos y sí a los fijos de plantilla. En fin, estos ejemplos y otros muchos más que podríamos poner como manifestación de esa línea jurisprudencial de reconocimiento de la igualdad de trato entre los indefinidos no fijos y los fijos de plantilla, limitándose las diferencias que las hay al terreno extintivo. En este terreno extintivo, la labor jurisprudencial se ha concretado en la creación de un régimen extintivo e indemnizatorio ad hoc, específico, de espaldas al legislador. No les voy a dar cuenta de las distintas etapas que ha atravesado la jurisprudencia sobre este asunto, porque solo eso ocuparía una intervención de más de media hora, pero me limitaré a decir que se ha pasado de la muy criticable vía de la condición resolutoria, desde luego no pactada por las partes, sino implícita, de origen judicial del año 2002, sin ninguna indemnización por medio, a, en el peor de los casos, la garantía de una indemnización
de 20 días de salario por año de servicio, tanto en el caso de la amortización, mediante una sentencia muy importante del año 2014, o en el caso de la cobertura reglamentaria del puesto de trabajo ad extra o ad intra, mediante una sentencia de marzo del 2017 que, si uno lee y relee, pues ve la sombra alargada de la de Diego Porras 1 por todos los sitios, pese a que no se mencionase. En cuanto a los interinos por cobertura de vacante, también la labor jurisprudencial de tutela, de protección, fundamentalmente se ha centrado en la construcción de un régimen extintivo e indemnizatorio ad hoc, de nuevo de espaldas al legislador. Y en este caso, más si cabe que en el anterior, con el soplo en el pescuezo, permitan otra expresión coloquial, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tanto en el caso de la extinción por amortización, con esa sentencia del año 2014 a la que antes me refería, de manera que ahí no habría diferencia alguna entre los indefinidos no fijos y los interinos por cobertura de vacante, y en lo que a la cobertura reglamentaria de la vacante se refiere, de una manera más compleja, porque ahí no había reconocido hasta hace bien poco el Tribunal Supremo ninguna indemnización. Ahí ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien ha ido forzando al Supremo español para que de una u otra manera acabase reconociendo una indemnización de 20 días de salario para los supuestos de interinidad por vacante inusual e injustificadamente duradera, inusual e injustificadamente larga. Se resistió el Supremo a fijar como criterio objetivo, como elemento de seguridad jurídica, no por otra razón. Se resistió el Supremo en sentencias de abril y julio del 2019 a darle relevancia alguna al plazo de 3 años del artículo 71 del EBEP. Y en esa reciente sentencia a la que me refería al inicio de mi intervención, la 28 de junio de 2021, finalmente ha acabado el Supremo por otorgar relevancia a ese plazo de 3 años que constituye, yo ya lo había adelantado en una reseña de Trabajo y Derecho, un elemento de indudable seguridad jurídica. Porque la opción del Supremo de quedarse con un concepto indeterminado como la relación inusual e injustificadamente larga abocaba a una mayor litigiosidad. El Supremo, con buen criterio, ahora sí otorga relevancia a ese plazo de 3 años, de manera que, superado él mismo, el interino por cobertura de vacante se convierte en indefinido no fijo y, por tanto, la eventual extinción por cobertura reglamentaria de la vacante acaba con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Qué curioso viaje. El indefinido no fijo, que en sus orígenes se construyó sobre el molde del interino por vacante, en esta última sentencia acaba justo al revés. El interino por vacante acaba, en este supuesto concreto de duración inusual e injustificadamente larga, convergiendo en el indefinido no fijo. Para terminar con esta labor jurisprudencial de tutela de los trabajadores, me gustaría apuntar muy brevemente 2 ideas generales que pueden extraerse de la lectura conjunta de la copiosa jurisprudencia sobre los indefinidos no fijos y sobre los interinos por cobertura de vacante. 2 lecturas generales. La primera, constituye esta jurisprudencia un ejemplo paradigmático de esa sensibilidad social que puede apreciarse en buena parte de la jurisprudencia de la Sala Cuarta. Si uno mira con lupa el manejo de las categorías que se hace a lo largo del tiempo de las correspondientes categorías, llega a la conclusión de que se arrincona la ortodoxia jurídica,
se opta por la vía de la heterodoxia con la finalidad de encontrar soluciones tuitivas de protección. Y es que el derecho del trabajo y su finalidad tuitiva corresponde también en su construcción al Tribunal Supremo, y aquí hay un ejemplo muy destacado. Y también otra idea general que tiene que ver con cómo en la evolución de la jurisprudencia influyen decisivamente, desde luego el TJUE, eso sobraba decirlo, pero también los votos particulares discrepantes, que a mí me gusta denominar votos constructivos, aquellos en los que no se critica tanto la solución adoptada por la mayoría como se aportan moldes para una eventual evolución en el futuro. Buena parte de la jurisprudencia de la última época se ha construido a partir de votos particulares que en su momento se emitieron. Y en esta misma línea no se comprende la evolución de la jurisprudencia sin atención a la disidencia de los jueces y tribunales de lo social inferiores. Una disidencia respetuosa y argumentada en la medida en la que los jueces y tribunales de lo social están vinculados por la jurisprudencia del TJUE, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no así por la jurisprudencia del Supremo. Y hay aquí ejemplos de cómo la tenacidad de determinados jueces y tribunales de lo social inferiores han logrado que sus tesis se acabaran imponiendo en la propia jurisprudencia del Supremo. Y abordo ahora en 5 minutos o más la segunda parte de mi intervención, que tiene que ver con el reto legislativo de acabar con la temporalidad. Muy en particular de la mano de lo que he podido superficialmente estudiar en el Real Decreto Ley 14/2021. Les decía al inicio de mi intervención, va en la buena línea, indiscutiblemente, pero se queda algo corto. Y ahora pondré pues 3 ejemplos de lo que les acabo de decir. En primer lugar, nada hay de manera expresa sobre los indefinidos no fijos. De nuevo, se vuelve a mirar hacia otro lado, como si las cosas se fuesen a solucionar sin abordarlas. Es más, contribuye este Real Decreto Ley por omisión a uno de los problemas fundamentales de los indefinidos no fijos, y es que no se sabe quiénes son, porque todavía está vigente una disposición de la Ley de Presupuestos del año 2018 que establece que las administraciones solo pueden reconocer a los indefinidos no fijos por sentencia. Pero claro, hay muchos indefinidos no fijos que no tienen un reconocimiento judicial detrás, porque en esta figura no solo hay elementos patológicos detrás, que los hay en muchos casos, pero en otros no hay elementos patológicos. Piensen, por ejemplo, en los indefinidos no fijos producto de sucesión de empresa, muy en particular en la reversión de los servicios públicos. Por tanto, no contribuye este Real Decreto Ley a aflorar el verdadero colectivo de indefinidos no fijos que no tenga una sentencia judicial detrás. Segundo ejemplo de que la normativa recién aprobada se queda algo corta, aunque va, desde luego, inequívocamente en la buena dirección. En el proceso de estabilización del empleo público temporal, en el que desde luego están comprendidos, si así lo estiman las correspondientes administraciones territoriales e institucionales en ejercicio de su facultad de autoorganización, los indefinidos no fijos y los interinos por vacante, no hay elementos directa o indirectamente coercitivos. Es decir, lo que las administraciones quieran hacer. De manera que si las administraciones no quieren incorporar a todos o a una parte de los indefinidos no fijos o de los interinos por cobertura de vacantes, no hay en la norma ningún instrumento que permita, desde luego, ni entablar acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ni otro tipo de... En su momento, en la comisión de expertos
para la elaboración del EBEP en el año 2005, se propusieron numerosísimas medidas que podrían ir en la buena dirección y que aquí no se han recogido. Sabiendo, como saben todos ustedes, que hay un componente, sobre todo en las corporaciones locales y en las administraciones institucionales, de connivencia entre algunos de estos colectivos de temporales y los gestores de la cosa pública, la ausencia de elementos coercitivos, directos o indirectos, en el Real Decreto Ley 14/2001, quizá nos depare la sorpresa de que cuando concluyan, el 31 de diciembre del 2024, sigan existiendo muchos indefinidos no fijos y muchos interinos por cobertura de vacantes que no se han incorporado al proceso de estabilización, que desde luego todos compartimos que es una buena noticia. Y tercer y último ejemplo de ese carácter poco ambicioso de la normativa de urgencia recién aprobada, que tiene que ver con las medidas para evitar que de ahora en adelante se vuelva a acumular una nueva bolsa de empleados temporales en régimen laboral. Es buena noticia que se aluda a la responsabilidad de las autoridades y de los funcionarios públicos. Eso ya lo había propuesto la Comisión de Expertos en el año 2005, pero cualquiera que conozca la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad patrimonial sabe que ese asunto o se clarifica o se establecen unos presupuestos que ahora no están en ese Real Decreto Ley 14/2021, o se queda en la nada, Porque además tampoco se establecen mecanismos que indirectamente fuercen a las administraciones para no cometer las irregularidades del pasado. Mecanismos, por ejemplo, de penalización financiera, porque al final la exigencia de esas responsabilidades pasa por lo que se decidan las propias administraciones. Y si las administraciones deciden no depurar las responsabilidades, la previsión normativa se queda en nada. Y además, sin ninguna penalización. Soy consciente de que llevar esto a una norma es tarea mayor, pero en fin, lo he echado en falta. Y la medida estrella, que es el cese de los funcionarios interinos o del personal laboral temporal que exceda el plazo máximo, entendiendo además que cualesquiera disposiciones o actos que fueran contra esa medida estrella del cese serían nulos de pleno derecho, se condiciona al establecimiento de un plazo máximo. Para los funcionarios interinos, el plazo máximo ya sabemos cuál es, pero, y con esto concluyo, ¿y cuál es el plazo máximo de los indefinidos no fijos? No lo hay, no lo había, no lo hay en este Real Decreto Ley y no sé si en la reforma del Estatuto de los Trabajadores se va a introducir. ¿Y cuál es el plazo máximo de los interinos por cobertura de vacantes? Tampoco, porque lo que el Supremo ha venido a decir es que pasado el plazo de 3 años se convierten de interinos por cobertura de vacantes en indefinidos no fijos. Pero de ahí a decir que los interinos por cobertura de vacantes tienen un plazo jurisprudencial máximo, media creo yo que mucho trecho. En fin, en el recorrido parlamentario de este Real Decreto Ley, evidentemente pudiera quizá solventarse algunas de estas carencias y espero no haberme excedido demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Vivero. Yo creo que las dos intervenciones han puesto de relieve el cúmulo de problemas y el cúmulo de retos que tenemos por delante. Gracias a ambos ponentes. Yo creo que ha quedado muy visualizada esta relación importante entre, por una parte, las políticas de empleo, a las que nos referíamos en la primera mesa, y las cuestiones de contratación temporal que ahora acabamos de escuchar. Era imposible, quizá por la temática, pedirles a Esther y a Juan que fueran del todo escrupulosos con el tiempo. Esta pequeña licencia era necesaria y bueno, a mí me queda un poco el consuelo de saber que esta tarde tendremos una mesa con las partes sociales en las cuales sin duda podremos dialogar
y discutir. Los problemas del cronómetro son los que son. Ahora tenemos el acto de homenaje al profesor Germán Barreiro y, por lo tanto, sin más, terminamos esta mesa con nuestra gratitud a Esther Carrizosa y a Juan Vivero. Muchas gracias.